Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y hablamos de este aumento de grupos criminales, ¿no? La lamentable noticia que ahora conocemos, que es una realidad, que se reclutan jóvenes, menores de edad, niños que empiezan en este mundo criminal. Y claro, es tan triste ver sicarios menores de edad, deshumanizados, literalmente normalizando esta situación. Y bueno, ¿dónde queda todo? Y es gracias a Renato Rivera, director del Observatorio del Crimen Organizado, por estar con nosotros. Renato, ¿desde cuándo empezamos a hablar que de estas bandas criminales, que los choneros, que los chonekillers, que los lobos, que los tiguerones, los tigretones, en fin, cada vez salen más nombres, el último me lo inventé, pero es para, bueno, mencionar, cada vez salen más y más y más bandas, ¿de dónde salen? ¿Cómo se las recluta? ¿Qué hacen estas bandas? ¿De qué viven estas bandas? ¿Y por qué tenemos una proliferación de este nivel? Gracias, Renato, por acompañarnos, bienvenido. Y bueno, ¿cuál es su diagnóstico de esto que estamos viviendo en el que las cifras, lamentablemente, de homicidios en el país no son alentadoras? Estamos en números rojos, cada vez nos ubicamos como el país más violento de la región y bueno, seguimos haciéndolo. Bienvenido y ¿qué nos puede comentar? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Quizás la explicación más larga, pero la más completa, diría, para entender nuestro problema de criminalidad y del incremento también de número de grupos criminales viene desde los 90. Ya teníamos un problema de pandillas desde los 90. De hecho, los Chone Killers, antes Nietas y los Latin Kings ya tenían o ya pasaban por un proceso de violencia en la ciudad de Guayaquil. Sin duda la violencia es absolutamente distinta, la lógica también del por qué se da la violencia ha cambiado sustancialmente, pero el problema de pandillas que ya teníamos en el Ecuador tiene más de 30 años. ¿Qué sucede? Desde el 2005 aproximadamente hay unos cambios muy importantes en la economía del narcotráfico a nivel mundial. Y esto sobre todo estaba relacionado a las rutas de la cocaína que salía desde Colombia. El Mar Caribe y el Océano Atlántico dejan de ser importantes por los controles y empieza el tráfico por el Océano de Pacífico. Sobre todo grupos mexicanos les interesa pasar por el Ecuador porque pues, había una conexión Sinaloa, Manta, si quieres, natural, de pesca, de las propias corrientes, y esto es aprovechada por grupos criminales. Claro. Esto nos lleva, si quieres, hasta el 2020, donde no necesariamente teníamos una violencia representativa, pero sí altos niveles de criminalidad entre el 2005 y el 2015, más o menos. Desde el 2018-2019 empiezan a verse las primeras evidencias de la violencia que podía darse por la criminalidad en el Ecuador, y en el 2020 se hace muy visible por el asesinato del jefe de los choneros. Desde ahí se da la fragmentación de los choneros como grupo criminal y surgen estos nuevos. 2024 se da un segundo proceso que hemos denominado fragmentación criminal, es decir, los grupos que ya se habían fragmentado por el control territorial, por acceso a rutas de tráfico de drogas, la extorsión que se ha hecho mucho más visible, tráfico de armas. En este 2024 hay un nuevo proceso de fragmentación criminal y de lo que hacías mención tú de este incremento de grupos. De hecho, ACLED, que es la organización que hace este monitoreo, reportó que el 68% en este periodo que te comento se ha dado de incremento de grupos criminales. Es precisamente porque estamos pasando por un nuevo proceso de fragmentación criminal que va a llevar a que este 2025 el Ecuador incremente sosteniblemente su tasa de homicidios en comparación al 2023, que ya fue el más violento de la historia del país. Qué terrible lo que cuenta Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, y es que, ¿dónde está el Estado entre todo esto? Parece que estas bandas operan casi con total impunidad, como que si no hubiera nadie que las controle. Lamentablemente, nosotros hemos tratado de hacer un monitoreo, de mirar cómo puede responder el Estado tanto desde la generación de políticas públicas, sobre todo la política de seguridad y la política criminal, quizás son las dos más visibles,
pero también cómo responde la justicia, qué cambios o cómo se puede adaptar a este nuevo contexto de criminalidad. Y lamentablemente, al igual que muchos países de América Latina, Ecuador sigue siendo un país reactivo en sus políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que esperan que la violencia incremente para hacer ciertas modificaciones de cómo debe reaccionar la justicia y qué tipo de políticas se requieren para este escenario. Lamentablemente, estas políticas han estado únicamente ancladas en la militarización o la utilización de las Fuerzas Armadas en las calles como estrategia del control territorial. Pero si vemos el control territorial o si quieres, la sacamos por piezas, ese control territorial es básicamente rentabilidad de acceso a mercados ilícitos, tráfico de drogas, extorsiones, lo que conversábamos, minería ilegal. Quizás las respuestas no deben estar únicamente en cómo, cuántos militares tú pones en un lugar para detener a un número determinado de personas, sino cómo quitas rentabilidad a esos mercados ilícitos, qué tipo de herramientas tú puedes generar, qué tipo de bienes tú puedes quitarle a estas personas y hacer que el mercado sea, entre comillas, menos atractivo. Esta segunda, lamentablemente, te diré, ha sido menos trabajada, se puede decir, o se han implementado menos medidas en comparación a la primera. Ahora, ¿qué podemos decir de leyes recientes aprobadas que la idea es que, bueno, luchen contra el crimen organizado? La última, esta polémica ley de inteligencia, también esta ley que se terminó llamando ley de solidaridad, pero que en un inicio se llamaba ley para combatir las economías criminales. ¿Cómo vemos de estas dos leyes que están ya como marco legal aprobado? ¿Ayudarán para combatir ese crimen organizado? Te diría que solo el tiempo podrá ser el mejor juez o jueza, si quieres, para evaluar esas respuestas. ¿Qué te puedo decir yo? Lamentablemente, el anclarse en una ley o a través de una ley buscar la declaratoria de un conflicto armado es una receta que ya se la implementó en el 2024 y que los resultados no fueron necesariamente efectivos. Nuevamente, estamos urgiendo las capacidades de las Fuerzas Armadas para entender un problema o tratar de atender un problema de violencia urbana. Y esto tiene unas consecuencias si es que nos anclamos únicamente en las Fuerzas Armadas y es uno, el desbordamiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas y dos, a tratar de hacer una policía militar sin recursos, que creo yo que es la intención. Esto genera ciertos riesgos. Uno, el descuido de las fronteras, que ya hemos visto los eventos de violencia que se han dado por grupos extranjeros en el Ecuador. Es parte de esas consecuencias, te podría decir, que están anclados en esta ley. Y segundo, la ley de inteligencia. Sin duda, yo creo que es algo positivo tratar de generar una gobernanza alrededor de la inteligencia en el Ecuador que hacía falta y era una discusión, recuerdo que creo que tenía 7, 8 años y que el tener una ley es buena, pero la calidad de la ley probablemente es lo que ha sido mayormente criticada, sobre todo por en qué medida o cuáles son las capacidades reales para entender el problema de inteligencia criminal que hace falta en el Ecuador y creo yo que la ley al menos no ha logrado catapultar o tratar de pues, llegar a ese fin. Entonces, si bien las leyes son necesarias, es mucho más complejo el problema y se requiere presupuesto, se requieren políticas medibles, se requiere una política anclada a una temporalidad y unos recursos, como te digo, específicos que hasta ahora no se los ha visto. Es complejo realmente. Ahora, viendo también las últimas acciones del gobierno, el presidente en su decreto ejecutivo número 48 decidió trasladar la Comandancia de Policía Nacional a Guayaquil. Desde allí menciona se efectuará la planificación de las estrategias de operaciones de seguridad en el país, tomando en cuenta que, bueno, la costa es la zona donde mayor criminalidad existe. Vemos que esta es una acción acertada. ¿Qué podemos evaluar de esto, Renato? Sin duda, desplegar pues las tomas de decisiones, se puede decir, sobre todo de seguridad a Guayaquil, es algo positivo, porque lo que se busca detrás de esto es tomar decisiones rápidas para contener la violencia. Sin embargo, el Ecuador también ya ha pasado por este tipo de decisiones. En el gobierno de Guillermo Lasso ya se lo hizo en el 2022 y eso no redujo necesariamente la violencia criminal, porque nuevamente no solo requieres un mayor número de policías y militares y tomar decisiones más rápidas para contener el problema de violencia, sino entender esas causas estructurales de la violencia y, como te decía al principio, quitarle la rentabilidad de esos mercados.
Entonces, las respuestas nuevamente a esas dudas que tenemos muchos ecuatorianos y ecuatorianas es cómo vamos a reducir la violencia y de qué manera podemos generar acciones a largo plazo y no solo muchas veces estrategias que pueden ser denominadas parche por la búsqueda más de generar una estrategia inmediata, llamar la atención de tratar de generar acciones y no necesariamente estas se traducen en políticas públicas. Así es, es complejo. Veamos qué sucede con estas acciones. En todo caso, bueno, como dice Renato, ya se lo ha hecho, no ha dado mejores resultados. Veamos si, eh, bueno, en esta nueva etapa en el que se va la Comandancia General de la Policía a Guayaquil, mejoren las cosas. Todos tenemos esa esperanza, Renato, pero parece que la esperanza se va diluyendo de alguna manera porque cada vez se va agravando esta situación de seguridad, se van incrementando este tipo de bandas narcodelictivas, las extorsiones están al orden del día, ya los comerciantes asfixiados realmente no pueden más, ¿no? Y cada vez vemos lamentablemente cómo se ha normalizado esta violencia de estas noticias de Crónica Roja, ya parece que son el pan de cada día. Así es, y es que nuevamente, ante un proceso de fragmentación criminal nuevamente los grupos que se habían fragmentado se están fragmentando nuevamente, es esperable y se ha dado en otros países que la extorsión se convierte en esa rentabilidad inmediata de los mercados. Tú necesitas controlar territorio generando seguridad privada, si se puede decir, un tipo de protección distinta a la que se ofrece de parte del Estado de lo formal. Y por eso las extorsiones cobran mucha más fuerza, es porque es un dinero fácil, pero también te permite controlar territorio y divide, si se puede decir, o hay una frontera invisible con otros grupos en esos espacios. Las respuestas no solo deben, uno, depender de la flagrancia, porque muchas veces esperamos desde las instituciones de control que incrementen las denuncias, pero a mayor extorsión va a disminuir la confianza en las instituciones. Lo que se espera es generar investigaciones completas de los grupos, no solo la persona que está extorsionando, porque es el eslabón más débil y no generas ningún Claro, ¿hacia resultado. dónde va todo ese dinero que recaudan, no? Exactamente, esa es la gran pregunta que tienes que hacer y qué tipo de grupos están haciendo este tipo de extorsiones y en qué medida están afectando a los comerciantes y qué tipo de comercio es. Son preguntas distintas para este nuevo fenómeno de criminalidad. ¿Qué podemos esperar entonces, tal y como están las cosas, Renato, de lo que suceda en el mundo criminal y que nos afecte ya en el día a día a los ciudadanos? Absolutamente. Y lo más grave es el incremento de la violencia, te diría, que es lo que se está mirando. Detrás del control territorial y la rentabilidad se observa esta violencia que estamos mirando en el Ecuador. El hecho de tener 26 homicidios diarios es una situación alarmante, muy preocupante. Es una tasa que se espera de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes para que tengan a consideración el 2023, que fue el más violento de la historia, tuvimos una tasa de 44. Entonces, el hecho de tener 8 puntos más esperables en este 2025 da precisamente cuenta este tipo de violencia que estamos viviendo y con la facilidad también que se cometen homicidios en el Ecuador, que esconde también un proceso de impunidad que el Estado debe ir trabajando en mejorar esas instituciones. Por supuesto, bueno, y es verdad lo que dice el ministro del Interior, que en realidad es lo que se matan es entre ellos, que estas cifras de homicidios no reflejan realidad, sino que bueno, ajuste de cuentas entre ellos, se matan entre ellos, básicamente. Sí y no es la respuesta. Sí, las cifras nos dicen que sí, que 9 de cada 10 homicidios se dan por violencia criminal, es decir, aquellas personas que o son parte de un grupo que tienen antecedentes penales y estas personas asesinadas, de acuerdo al levantamiento de información, se puede decir que es parte de disputa entre grupos criminales. Pero también tienes asesinatos y violencia por los mercados, lo que te decía, extorsión. Las personas que primero extorsionaron no pudieron pagar el evento de la semana anterior, por ejemplo, en Nueva Prosperina, de Ujú. personas que las encuentran, ¿verdad?, escondidas pues habían sido asfixiadas con síntomas de violencia. Esas personas también son parte de esas cifras que menciona el ministro. Entonces, no todo es parte del control territorial, sino también tienes víctimas, lamentablemente de la violencia entre grupos de personas que son inocentes y que no han podido pagar, por ejemplo, por extorsiones.
Claro, y eso es lo más lamentable y doloroso de todo esto. Yo quiero agradecerle a Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, por, bueno, conversar de estos temas, seguir hablando. Lamentablemente, cada vez que conversamos, Renato, parece que las cosas se agravan más y pese a todos los intentos y los esfuerzos que hace el Estado ecuatoriano, esta situación cada vez le sobrepasa. Si es así, ¿qué podemos esperar de los siguientes meses de esta situación y de las medidas que se están tomando? Bueno, en primer lugar, esperar que las estrategias que se están implementando de mover la comandancia, tratar de generar nuevas acciones de las Fuerzas Armadas generen resultados, sobre todo en contención de la violencia. ¿Qué nos dicen los datos? Que lamentablemente julio y octubre y diciembre, estos 3 meses, de acuerdo al comportamiento de los homicidios, han sido los más violentos dentro del histórico que hemos tenido desde el 2020. Entonces hay ya esas alertas de los 3 meses y esperemos que no se responda a este patrón que hemos evidenciado en los últimos 5 años y que logren realmente contener la violencia que está lamentablemente en incremento. Así es, gracias Renato nuevamente por acompañarnos. Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado a esta hora a las 7:37. Despedimos de esta entrevista y vamos a unos cortos comerciales porque enseguida estaremos conversando sobre la ley de inteligencia, que también tiene relación a este tema de la seguridad y estaremos con Julio López, cofundador y director de proyectos de Fundación Data Lab, muy conocedor además de este tema del tema digital sobre todo y los riesgos que implica esta nueva ley de inteligencia que a muchos les tiene preocupados, porque sí, estamos de acuerdo en que se dé esta lucha contra el crimen organizado, por supuesto, pero también que entran en vigencia leyes que atentan contra otros derechos del ciudadano, eso también nos llama la atención y nos enciende las alarmas. Así que volvemos con ese tema enseguida. Gracias a Renato por acompañarnos. Muchas gracias, muy buen día.